A orar. Padre, gracias Señor, te damos esta mañana porque nos das la vida, Señor, porque nos permites estar en tu casa de oración, porque has puesto los medios, Señor, has sembrado esa necesidad de vernos como hermanos, Señor, de reunirnos aquí en tu casa, Señor. De la misma manera, Dios mío, te pido que abras nuestra mente, Señor, abras nuestro corazón, que me utilices, Señor, como herramienta para poder transmitir tu palabra, Señor, el mensaje que tienes para cada uno de nosotros, y que como semillita, Señor, pueda germinar, pueda crecer, Señor, y de esa manera, Dios mío, poder en práctica la enseñanza que tú tienes para nosotros esta mañana. Todo esto, Señor, te lo agradezco y te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Y bueno, vamos esta mañana a reflexionar un poco sobre esta lectura que encontramos en Lucas 4, del 31 al 37. Y vamos a verlo en tres enseñanzas específicas, con tres preguntas o con tres temas en particular. Y voy a empezar con el tema que es el número 1, que yo le puse por título La autoridad de Jesús en su enseñanza. Me gustaría que vayamos a la Biblia y veamos en Lucas 4 los versículos 31 y 32. Alguien con voz fuerte que los pueda leer. El 31 y el 32, por favor. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Porque su palabra era con autoridad. Si recordamos, hermanos, vamos a alguien que me pueda apoyar en buscando en su Biblia Mateo 11, de los versículos 28 al 30, para hacer un poquito para recordar un poco de qué estamos hablando en esta porción de la palabra. Mateo 11, de los versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28, 29 y 30, así es. Sí, está bien, hermano. Exactamente. Si recordamos, hermanos, el pueblo estaba acostumbrado a escuchar o a ver a los fariseos. Y si hacemos un poquito de memoria y recordamos algunos mensajes anteriores, pues este pueblo en particular llevaba la ley de Jehová como al extremo. ¿Recuerdan el número aproximado de leyes que ellos tenían? No tiene que ser el nombre exacto, más de 100, más de 200, más de 500 leyes. O sea, teníamos 10 mandamientos, pero los fariseos lo elevaron a más de 500 leyes. Entonces, evidentemente, estaban acostumbrados, el pueblo estaba acostumbrado prácticamente a una estructura muy marcada por parte de los fariseos. Sin embargo, Jesús enseñaba en la sinagoga y la gente quedaba asombrada porque hablaba con una autoridad que nadie más tenía. Y en muchos de los casos, evidentemente, cuando hablamos de costumbres, cuando hablamos de que estamos en una realidad en donde empezamos a hacer cosas, ni siquiera porque le pongamos sentido a lo que estamos haciendo, sino porque ya viene de generaciones anteriores, ¿no? Llegamos a un punto en donde lo hacemos de manera monótona, sin tener realmente que reflexionar sobre lo que estamos haciendo. ¿Quiénes de ustedes, hermanos, manejan al trabajo? Levanten su mano. ¿No les ha pasado en algún momento? A mí me ha pasado varias veces. Que pues en la mañana voy manejando y llego al trabajo, pero no sé ni cómo llegué. O sea, tal vez la memoria muscular a la derecha, a la izquierda, el bache, el tope, el semáforo, ¿no?
está tan marcada en nosotros que llegamos al lugar destino sin realmente hacer esta reflexión de la manera, ¿no? Y a veces obviamos muchas cosas. Y luego pasa cuando va alguno de mis hijos conmigo que dice, ya no está el espectacular de Aurrerá. ¿Y cuándo estuvo? ¿No? Evidentemente porque no están acostumbrados a ese camino. ¿A qué me refiero con este punto? Más o menos hagan esa analogía de alguien llega y en tu camino que haces todos los días, te empieza a platicar de cosas que te hacen mucho sentido, que tal vez tú olvidaste, y eso te maravilla. Eso te cambia la perspectiva. ¿Por qué? Porque al final del día es palabra de Dios. Jesús enseñaba en la sinagoga y la gente quedaba asombrada porque hablaba con una autoridad que nadie tenía. Los escribas enseñaban citando a otros rabinos. Jesús hablaba con el poder directo de Dios. No tenía que hacer ningún tipo de referencia. Él hablaba con el poder directo de Dios. Los fariseos imponían cargas pesadas, mas Jesús traía palabras de vida y libertad. El verdadero poder en nuestra vida cristiana tiene que estar más mezclado a puedo hacerlo, pero no lo hago porque es la voluntad de Dios que no haga esas cosas. No porque no desee hacerlas. Muchas de las ocasiones en nuestra vida cristiana andamos por ahí haciendo cosas que no debemos, ¿no? Y bueno, o hacemos mucha referencia a excusarnos en nuestra conciencia humana o encontrar por ahí resquicios que la Biblia no tiene, ¿no? No, pues es que nada más es tantito. No, pues es que si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por la calle, vemos una moneda de $1, un billete de 20 pesos, un billete de 500 y qué decimos? Pues lo recogemos, ¿verdad? ¿No? Si no, alguien más lo va a hacer, ¿cierto? O hasta a veces decimos, gracias Dios, era justo lo que me faltaba para completar mi quincena. Pero eso está bien, o sea, eso es bíblico. Si no es de nadie, tiene dueño, es de alguien. Para encontrar el dueño, ¿no? Hay muchas culturas en donde la gente pasa, ve algo de valor tirado y no lo recoge, ahí lo deja. ¿Por qué? Porque alguien que lo perdió va a ir de regreso en ese mismo caminito buscándolo para ver si lo encuentra. Y en muchos de los casos, ¿qué creen? Sí pasa, sí lo encuentran. El verdadero poder, de acuerdo a la palabra de Dios, es, sé que puedo hacerlo, y estoy hablando de esto por la libertad. Jesús traía palabras de vida y libertad. El verdadero poder es, sé que puedo hacerlo, tengo la habilidad de hacerlo, pero no es mi deseo hacerlo, porque va en contra de la voluntad de mi Padre, porque va en contra de la voluntad que yo veo en la palabra escrita. Ese es el verdadero poder. De esto hablaba nuestro Señor Jesucristo en estas sinagogas. En Mateo 7, 28, 29 dice, y cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Juan 7, 16 también nos dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús nos sigue hablando con autoridad hoy. Cada vez que leemos la Biblia o escuchamos su palabra, no es una historia, no es una referencia histórica, sino más bien una enseñanza para que nosotros podamos transformar nuestras vidas. La verdadera libertad que nosotros como cristianos tenemos es ese poder. Somos salvos,
gracias a Dios. Ninguno de nosotros, como sus hijos, perdemos la salvación por cuanto pecado hagamos. El verdadero poder que nos da Dios es ese. Tienes la libertad, pero lo que más te conviene, hijo mío o hija mía, es seguir mi voluntad, porque eso es bueno para ti. El verdadero poder es tomar la decisión de no hacerlo por no querer, por no desearlo. Esta enseñanza debe llevarnos no solo a la meditación, no solo a entender y decir, ok, sí, amén, sino más bien a la acción. No basta con admirar solo la palabra de Dios, debemos aplicarla en nuestro servicio y en nuestra misión. Este año, hermanos, hemos escuchado cuál es la misión, cuál es esa visión que tiene Nueva Vida. ¿Qué es? El evangelismo, el crecer como iglesia, pero no solo para adentro, no solo en el número de hermanos que nos congregamos, sino también en compartir la palabra de Dios. Porque seguramente todas y cada una de esas acciones no las veremos representadas en el número de sillas que tenemos con personas, con hermanos en nuestra iglesia, pero seguramente sí pasará que en algunas otras iglesias esa palabra de Dios que nosotros compartimos germine. Así como últimamente, si se han dado cuenta, hemos tenido visitas, ¿no? Personas que están buscando un lugar donde congregarse. Si Dios así lo quiere, será Nueva Vida, y si no, será otra iglesia. Pero lo importante es que todas esas almas se congreguen junto con nosotros. Imagina que el médico, tú estás enfermo y vas al doctor y te da la receta, ¿no? Pero, híjole, ¿cuántos de nosotros vemos la receta y decimos, ay no, es que el doctor se pasó conmigo, me mandó demasiado medicamento, ¿no? Se me hace que lo que quiere es que le compre todo el medicamento en su farmacia saliendo de la consulta. A ver, no me lo voy a tomar. Que tiene 30 grajeas, que me lo mandó 2 veces al mes, me lo voy a tomar un mes. Digo, una vez al día para que sean las 30 y acabe el tratamiento. Pues dice que es para la fiebre. Ahí en la casa tengo otro medicamento para la fiebre. Mejor me voy a tomar ese, ¿no? O lo contrario. No, aquí me lo puso cada 8 horas, pero yo me lo voy a tomar cada 6 porque me siento mal. Ya que me empieza a sentir mejor, entonces me lo tomo cada 8. Y así. O de plano, ya llevamos 2, 3 inyecciones, ya me dolieron las pompas, ya. Las otras 2, ya no. Y luego las recetas de los doctores usualmente, o en las farmacias dice, revisión sin costo, ¿no? Nadie va a revisión. Yo creo que por eso los doctores también la ponen en revisión sin costo. A ver si alguien se anima ahí. Imagina que tienes la receta perfecta, pero decides no seguirla. Así pasa con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza de Jesús es una medicina que debe aplicarse, no solo escucharse. Debe aplicarse con ese proceso, porque para eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Escuchamos la palabra de Dios? Y aquí es una pregunta. ¿Esta palabra de Dios la escuchamos con un corazón dispuesto a obedecer? ¿Cómo podemos compartir la enseñanza de Jesús con otros allá afuera? Gracias a Dios tenemos jóvenes en nuestra iglesia, pero estos jóvenes necesitan ser fortificados en su fe. Necesitan saber que son diferentes, saber que está bien hablar de Dios con sus compañeros, saber que está bien orar antes de comer un alimento mientras están el resto de sus compañeros ahí. El 98% de nuestros jóvenes no lo hace. ¿Por qué? Por pena.
¿Por qué? Híjole, es que van a decir que yo soy el raro del grupo. Entonces mejor me pongo a escuchar Peso Pluma, porque eso es lo que mis amigos hacen. Entonces mejor mi lista de Spotify está más cargada hacia música que no necesariamente edifica mi vida, que lo que realmente es bueno para mi vida. ¿Por qué? Porque es lo que yo veo. Pero nosotros como padres de familia necesitamos fortalecer, necesitamos apoyar, entender, obviamente son jóvenes, pero necesitamos recordar que nuestro Señor Jesucristo nos da esa receta perfecta y que esa receta perfecta necesita transformar vidas. Que esos jóvenes que tenemos en nuestra iglesia están aquí por una razón, por la gracia de Dios y para el servicio de Dios, en cualquier lugar en donde ellos estén. Esta, hermanos, es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo a través de su enseñanza. Ahora, vamos a ver como segundo punto la autoridad de Jesús sobre el mundo espiritual, que es una de las partes más fundamentales de este pasaje de la Biblia. Me gustaría que alguien me ayudara a leer Lucas 4, los versículos 33 al 35, por favor. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribado en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Gracias, hermana. ¿Qué escena más fuerte, ¿no? No sé si en algún momento anterior hayan cerrado sus ojos y hayan como visualizado la escena, pero es una escena fuerte. Es una escena en donde estaban conociéndole, estaban escuchándole. Muchos de ellos todavía tenían dudas, ¿no? ¿Quién es este que habla así? ¿Quién es este que enseña así? Y en ese momento, pues ocurre algo sobrenatural. ¿Cuántos de ustedes ven películas de terror? Por allá Isaías, muy bien, Isaías. Yo de joven sí veía películas de terror, pero ya como que después dije, no, es medio tonto ver películas de terror nada más para que uno esté así, ¿qué corazón? No, ya, adiós, nos vemos. Pero, pues eso es un evento muy sobrenatural. Recuerdo muy bien que mi hermana me hizo ver El Exorcista cuando yo era muy pequeño. Al rato le reclama, por favor, por todos los traumas de mi adultez. Pero es una película fuerte. ¿Quién vio El Exorcista de la primera de hace muchos años? ¿No? Por partes, casi, ¿no? Porque sí es una película fuerte por el contexto del momento, ¿no? No era una película como que salía de la norma, por así decirlo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? En primer lugar, que los demonios reconocían quién era Jesús. Sin embargo, no le obedecían voluntariamente. La gente aún no entendía la identidad de Jesús, pero los demonios sí. Jesús no quiere solo el reconocimiento, sino que más bien nuestro Señor Jesucristo quiere la obediencia y la transformación. Esta escena nos habla de estos tres aspectos específicos. En primer lugar, los demonios lo reconocían. La gente a su alrededor todavía estaba con las dudas de quién es este que habla así.
también lo que vemos en esta parte es la obediencia. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? No hizo un gran ritual, como lo vimos en la película, ¿no? No se tardó, no sé cuántas sesiones de exorcismo se ven en la película, ya no me acuerdo, ¿no? Quedé traumado desde niño y ya no la he vuelto a ver. Pero no hizo un ritual largo, simplemente con su palabra reprendió y liberó al hombre. Esto demuestra que su autoridad está por encima de todo poder maligno. En Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Recordemos que ellos estaban acostumbrados a que cuando se compartía la palabra en las sinagogas, ellos hacían referencia a lo que el rabino en algún momento decía. Él tenía una forma diferente a través de paradojas de hablar con la gente y la gente no lo entendía. Aún el círculo cercano, los apóstoles a cada rato le estaban preguntando, oye Jesús, ¿y quién es el más grande? ¿Y quién está al lado? ¿Y quién? ¿Y quién? O sea, puras preguntas de todas las paradojas que ellos también escuchaban. Es decir, su enseñanza no era algo al cual el pueblo estaba como muy acostumbrado a entender. Juan, en 1 de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y les decía yo que aquí vemos tres aspectos muy fundamentales. El primero, que el demonio reconoció quién era Jesús. Que la gente no entendía la identidad de Jesús. Que Jesús no solo quiere el reconocimiento, sino también quiere nuestra obediencia y quiere nuestra transformación. Este hombre tenía los demonios adentro de él. No por el hecho de ser hijos de Dios quiere decir que estemos exentos de esta parte. Y en ese sentido no quiere decir que habremos otras lenguas o que nos brillen los ojos o que volteemos el cuello o que caminemos con... No, estos demonios están presentes en nuestra vida en todo momento. Yo les platicaba hace ratito del verdadero poder, ese poder de decidir, pero a veces esos demonios nos ganan en nuestra vida, sean cosas pequeñas, sean cosas muy grandes. Nuestro Señor Jesucristo es el único que puede liberarnos, pero también Él nos llama a no solo reconocer que somos sus hijos, sino a tener una obediencia plena en Él y también una transformación de nuestros hábitos, una transformación de nuestras costumbres, una transformación de quienes somos ante Él. No por el hecho de que alguien más venga y diga, ay, 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 este que se dice cristiano, míralo. Este que dice que es cristiano, fíjate cómo habla. Este que dice que es cristiano, fíjate lo que dice, fíjate cómo se comporta. Nosotros como padres de familia vemos en nuestros hijos esa representación de todo lo que ocurre en nuestra casa, esa representación de la buena o mala educación que nosotros tenemos. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos están hablando con otro adulto y dicen, ay no, mi mamá cada rato le anda diciendo de groserías a mi papá? Ay no, mi papá le dice de tantas cosas a mi mamá cuando están enojados. Ah, caray, es un matrimonio cristiano. Híjole, qué pena, ¿no? Porque los niños son sumamente transparentes y ellos, así como les preguntan, así sueltan la información. Nuestro Padre, evidentemente, busca que nosotros, como sus hijos, seamos de buen testimonio. Pero seamos de buen testimonio porque contamos con ese poder, no por el qué dirán, no por el cómo me van a juzgar,
sino porque genuinamente sabemos que en esa libertad, sabemos que en ese poder podemos decidir y decidimos no querer hacerlo. Decidimos seguir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos temor de Dios. ¿Por qué? Porque somos ese pueblo de Dios. Hace ratito nuestro hermano Memo en la alabanza decía, somos sacerdotes. Somos ese linaje escogido por Dios. Dios nos da ese poder. Y sobre ese sentido necesitamos no solo reconocer, porque ahí, gracias a Dios, creo que todos tenemos palomita, ¿no? Porque somos hijos de Dios. Pero también necesitamos recordar la importancia de esa obediencia y de una transformación real. Que seamos los mismos en cualquier lugar en donde nosotros estemos. Y sí, hermanos, yo comparto mucho con ustedes el hecho de que en un ambiente laboral las situaciones son muy cambiantes, son muy diferentes. Hay filosofías institucionales que no necesariamente van de la mano con lo que nosotros buscamos o lo que nosotros queremos. En mi trabajo específico, buscan que los chicos logren un autoconocimiento, lo cual no es malo, lo cual es muy bueno. Es decir, ¿quién eres? ¿Para qué eres bueno? ¿Cuál es tu rol en la sociedad, en tu familia? ¿Cuáles son tus atributos? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cómo es que puedes genuinamente colaborar en un equipo de trabajo? ¿Cómo te reconoces a ti mismo? El amor propio, la buena conducta, el amor por los demás. ¿Les hace sentido? Yo no le veo absolutamente nada de malo en eso. Qué bueno que los jóvenes lo logren. Sin embargo, cuando empiezan a meter mantras, meditaciones de yoga, esta cultura o filosofía japonesa que se le llama Ikigai, tu razón de ser, todo va centrado en un humanismo, todo va centrado en el ser, todo va centrado a que tú puedes, tú sabes. Nadie reconoce que todos esos atributos los da Dios. Nadie reconoce que todas esas habilidades son gracias a Dios. Ese humanismo los arrastra a querer pensar o saber que todo depende de ellos mismos. Que si yo no hago algo por mi sociedad, pues evidentemente es malo, pero es por mi propio esfuerzo. Es por yo reconocer en mí lo que soy capaz de hacer, sin agradecer a nuestro Creador quién soy. Y en ese sentido es complicado el poder meter la cuchara por ahí con un simple y sencillo gracias a Dios. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te fue en la actividad tal? Pues gracias a Dios todo salió bien. Hay áreas de oportunidad, pero si Dios permite, se van a poder arreglar. Esas pequeñas palabras pueden ayudarnos a mostrar que somos diferentes. ¿Cómo te fue en tu examen? Bien, gracias a Dios. ¿Te la pasaste estudiando? Pues sí, ¿no? Porque Dios me manda a esforzarme. Y parte de las responsabilidades que yo tengo son estudiar. Pero ¿quién me da la habilidad? Dios. ¿Quién puso el tiempo? Dios. ¿Quién le dijo a mi papá, regáñame? ¿Sale? Pero es importante que seamos esa voz, esa luz, como Dios nos manda a hacer. En nuestra sociedad hay opresión espiritual. No siempre se manifiesta como en este pasaje, pero sí hay ataduras, temores, adicciones y sobre todo cargas emocionales. Cargas emocionales, hermanos. ¿Quién de nosotros no ha tenido una crisis de ansiedad, miedo? Cuando se va la luz o cuando tenemos un problemón que no sabemos ya y sentimos el agua
hasta el cuello. Pero no debemos de olvidar que Dios está ahí para nosotros y que si Dios nos tiene ahí es porque tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. Jesús nos ha dado autoridad para ayudar a otros a ser libres a través de la oración, a través del acompañamiento y a través de la enseñanza de la palabra. Oración, acompañamiento y enseñanza de la palabra. No podemos solo quedarnos orando, sino que una vez que oramos, ahora vamos por la parte del acompañamiento, que es uno de los factores o razones por las cuales muchas de nuestras congregaciones no crecen. Oramos, mas no acompañamos. Oramos y ya, nos lavamos las manos porque decimos, pues ya, o sea, que Dios ya. Señor, listo, ahora tú trabaja en el corazón de esta persona, ahí te lo dejo. Y olvidamos esta parte importante que tiene que ver con el acompañamiento. Porque muchos de nosotros, cuando en algún momento fuimos llamados a servir a nuestro Dios, dijimos, no quiero, me voy, está muy pesado esto, hasta luego. La oración estaba ahí, pero si no hubiese habido un acompañamiento, seguramente no estaríamos aquí. Y después de ese acompañamiento, la enseñanza de la palabra de Dios. Es importante que tengamos nuevas cabecitas en nuestra iglesia, porque esa es nuestra labor. Pero una vez que están aquí, necesitamos acompañarlos. Es tan importante ese acompañamiento porque ese acompañamiento va a hacer la diferencia entre entré a Nueva Vida, los vi a los hermanos, ay sí, la alabanza bien bonito y todos se abrazan, pero ellos, nada más. Falta mucho para que yo pueda entrar en ese círculo y a veces el solo decirles, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Nueva Vida, la iglesia te saluda y ya abajo, porque yo estoy con mi grupo de hermanos, de hermanas, o yo estoy con mi familia nada más. No somos coherentes en muchos sentidos cuando hacemos ese tipo de cosas. Es un acompañamiento real. Tampoco es, a ver hermano, sácale toda la información, dónde vive, qué teléfono, WhatsApp, y si no viniste ahí te estoy diciendo por qué no viniste. Ese no es un acompañamiento. Ese es solo un checklist de, pues yo estoy haciendo mi trabajo, ya tengo sus datos, ya le mandé mensaje, ya lo uní al grupo de Nueva Vida. Pero ¿en qué momento me siento a ver las necesidades de esa persona, de ese grupo de hermanos? Es un matrimonio, es una familia, son jóvenes, se acaban de casar. Ese acompañamiento nos va a permitir el que cuando estén aquí escuchando la palabra de Dios a través de escuela de formación, a través de un mensaje, entonces podamos ayudarles a que nuestro Señor haga ese trabajo en su corazón con el acompañamiento de nosotros como sacerdotes. Nueva Vida no debe ser solo un lugar de refugio, sino también un centro de liberación para la comunidad. Y aquí hay que preguntarnos, ¿estamos ejerciendo la autoridad de Jesús primero en nuestra vida diaria? ¿Nos estamos involucrando en ayudar a otros a encontrar la libertad en Cristo, esta libertad tan bonita que se siente? Son dos preguntas que necesitamos reflexionar, que necesitamos este proceso de autocrítica para ver qué más podemos hacer, hacia dónde más nos tenemos que ir. Porque la palabra de Dios es clara. Nuestro Señor Jesucristo no solo quiere reconocimiento, sino también obediencia y también una transformación genuina. Y finalmente, hermanos, vamos a buscar
Igual en Lucas 4, ¿quién me ayuda a leer los versículos 36 y 37, por favor? (36 y 37). Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. La autoridad de Jesús y nuestra respuesta de fe. Dice esta palabra de Dios que las personas quedaron asombradas, ¿no? Pero el asombro no es suficiente. La admiración sin acción no transforma vidas. Las personas quedaron asombradas, pero el asombro no es suficiente. La admiración sin acción no transforma vidas. Es decir, yo puedo admirar a un jugador de fútbol porque me gusta el fútbol, ¿no? Y puedo decir, no, es que yo juego como Haaland. Pero, si no entreno diario, si no voy a correr todos los días, si no le dedico al deporte 2 o 3 horas a la semana, ¿lo voy a lograr? ¿A que sea parecerme un poquito a ese superjugador? No. La admiración no es suficiente. La admiración sin acción no va a transformar mi vida. Yo puedo admirar al superjugador y quiero parecerme a él, pero si en lugar de dedicarle 2 o 3 horas a patear un balón, le dedico 2 o 3 horas a apretar botoncitos de mi control, ¿lo voy a lograr? No. Y ya vi las caras de los jóvenes que me hacen, qué feo, voy a poner un espejo de este lado para que vean las caras que me hacen. Pero no solo pasa con los jóvenes, también pasa con nosotros. Yo quiero cambiar mi vida, quiero conocer más de la palabra de Dios, pero si en lugar de ponerme a leer la palabra de Dios, mejor veo El Exorcista, no es cierto, mejor veo una serie, porque hay series muy buenas actualmente, ¿no? ¿Y qué pasa cuando me pico con una serie? Pues ya vi un capítulo y 2 capítulos y 3 capítulos, ya son las 12 y me tengo que levantar a las 5. Bueno, un capítulo más. Pero si agarramos la Biblia a las 10 de la noche, 5 minutos, súper dormidos, ¿no? La admiración sin acción no transforma vidas. No solo como espectadores, sino como discípulos activos en el reino. Eso es lo que necesitamos tener para realmente tener un compromiso real con nuestro Señor Jesucristo. No basta con solo ver un incendio y admirar a los bomberos. Necesitamos tomar acción y ayudar. No basta con solo orar por nuestros hermanos que en este momento salen en su ministerio a los hospitales. Necesitamos tomar acción y ayudar. No basta con solo ver, no, pues sí, los hermanos se van el primer sábado de cada mes, ¿no? Y pues sí, yo les mando el jamoncito, no, yo les mando el quesito, no, yo les mando la leche. No basta. Debería de ser una actividad en la que todos nosotros, así como venimos los domingos, viniéramos el sábado a las 6 de la mañana. ¿Se imaginan cuántos hospitales lograríamos visitar? No solo 2 o 3, que es el tiempo que les da a ellos de visitar. Sería lo doble o lo triple. La admiración no basta. Necesitamos necesitamos la acción. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Necesitamos, hermanos, involucrarnos en el servicio, en los ministerios, en el evangelismo, en la ayuda social. Si hay personas nuevas en nuestra iglesia, debemos no solo darles la bienvenida,
sino también acompañarles, discipularles y ayudarles a crecer. Necesitamos que este testimonio que nos ha compartido nuestra hermana Liliana, nuestro hermano Miguel, de ese acompañamiento genuino que ellos han sentido por parte de la iglesia, sea replicado 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 veces. Porque solo de esa manera vamos a poder hacer nuestro trabajo, que es compartir la palabra de Dios. Las preguntas, hermanos, son: ¿estamos listos para pasar de la admiración a la acción? Es decir, ¿hemos recibido suficiente enseñanza de la palabra de Dios? ¿O necesitamos más escuela de formación? ¿Necesitamos más enseñanza para salir y compartir el evangelio, hermanos? ¿Cómo nos sentimos como iglesia? ¿Fuertes en la palabra de Dios? ¿O necesitamos más leche? ¿O necesitamos más alimento? Una cosa es que vengamos todos los domingos a recibir la palabra de Dios y la enseñanza que tenemos que recibir. Y otra muy diferente, a que necesitemos aprender más para poder compartir, para poder acompañar, para poder enseñar. Tal vez si soy nuevo en la fe, 2, 3 meses, no me sienta como con el conocimiento de poderle dar una palabra. Pero si llevamos 5, 10, 15 años, 2 años, 3 años, reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, y somos constantes en su palabra, en su enseñanza, en la palabra de Dios, creo, hermanos, que hemos recibido suficiente alimento y necesitamos compartirlo. Necesitamos recordar que ese es nuestro compromiso. Esta palabra, hermanos, o esta porción, nos ha hablado de 3 elementos esenciales. Nuestro Señor Jesucristo no solo quiere reconocimiento, sino quiere obediencia y una transformación real. El sentir, hermanos, de Nueva Vida es, en primer lugar, reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias a Él, cada uno de nosotros somos salvos. Gracias a Él, cuando el Señor nos llama a su presencia, debemos de estar tranquilos. Somos obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Sí, flaqueamos. Sí, luego nos levantamos tarde. Sí, luego nos da flojerita hacer cosas. Pero somos una iglesia, somos un cuerpo de Cristo que está en función del servicio, que está en función de las necesidades de nuestros hermanos. Necesitamos una transformación que nos permita recordar que nuestro trabajo también es allá afuera, que nuestro trabajo también es acompañar, educar, compartir, que ya no nos quedemos con solo Él una vez cada sábado, nuestra actividad de evangelismo, a alguna actividad en diciembre que hagamos para invitar a la comunidad, a escuela bíblica de vacaciones. Necesitamos ser constantes en este proceso de transformación, porque eso es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Fortalezcamos a nuestros jóvenes, fortalezcamos a nuestros niños. El mundo afuera es muy difícil para cada uno de nosotros, pero más para nuestras generaciones pequeñas. Pongámoslos todo en oración, hermanos, y en acción. Que Dios les bendiga.